Jorge Meléndez, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes a Salvador, a Andrea, a todo el mundo. Gracias. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Es un gusto saludarlos en este arranque de semana. Gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves ese tema de Marcelo Ebrard diciendo que o hay favorita o hay encuesta? Que es una falta de respeto a la gente el que haya favorita. Y luego, hace unos minutos, la propia jefa de gobierno dice sí hay favorita y sí hay encuesta. La favorita es la 4T. ¿Cómo ves, Jorge? Y escuché, porque ya estaba conectado, pues en efecto, la señora Claudia Sheinbaum da un pase torero verdaderamente sensacional, yo creo. Pero que hay favoritas, sí hay favoritas. Hemos visto que la señora Claudia Sheinbaum está ahí en el ánimo del señor presidente más cercano, el señor Marcelo Ebrard. Bueno, pues anda por todo el mundo tratando de resolver problemas desde vacunas hasta migrantes, hasta eso, está más lejos. Y la señora Claudia Sheinbaum, pues últimamente sale nuevamente, ya lo había hecho, se había parado a diferentes estados a echarse su rollo de cómo gobierna ella en la Ciudad de México, que bueno, como rollo está muy bien, pero la Ciudad de México no está tan fácil de resolver los problemas. Hoy mismo, pues llevamos 2 años con lo de la línea 12. Bueno, tú sales el fin de semana que pasó y hoy, y bueno, el tráfico es verdaderamente descomunal. Claro. Y hay una serie de circunstancias, entre ellas, no solamente a estos señores que ya lo están agarrando de los fraudes inmobiliarios. Yo te quisiera decir que yo vivo en Coyoacán y aparte de la torre mítica, que ya es un horror, están en Coyoacán haciendo construcciones, Claro. tirando las casas ya de muchos años y están haciendo edificios, algunos incluso más altos de lo permitido. En mi calle hay hace tiempo ya un edificio que tiene 5 pisos, que no está permitido tenerlo. Bien. Entonces, que vivamos en la Ciudad de México, en el paraíso, pues no es tan claro. Y luego la contaminación y la situación que vive mucha gente que tiene que salir a vender porque pues no tiene empleo, etcétera. Claro. Digo, no estamos en el caos y en el desastre y demás en la Ciudad de México, pero tampoco estamos en el paraíso, como dijera Luis Espota. Así es, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves el tema de estos comentarios de Marcelo Ebrard, que hay quienes dicen que es una especie de subirle el volumen e ir señalando ya lo que dijo, o encuesta o favorita? Es una falta de respeto a la gente que se hable de una no de una, se hable de favorita, así lo dijo. Y Claudia Sheinbaum, sonriente, que dice, si hay favorita, es la 4T. ¿Cómo ves? ¿Se estará ya acelerando un proceso de confrontación interna con Ebrard, Salvador Frausto? Pues sí, eso es lo que parece estar ocurriendo, Julio. Yo creo que sí hay favorita y sí va a haber encuesta, como dice Claudia. Claudia. Claro que Claudia es la favorita del presidente López Obrador, que ha sido apoyada por mucha gente cercana al presidente, que ha habido expresiones en su favor y pues se ve un movimiento y se ve mucho dinero detrás de la campaña de Claudia. Pero efectivamente, pues si quieren competir,
los otras corcholatas pues tienen que empezar a hacer sus estrategias de manera más clara. Me parece que Marcelo desde el principio está pidiendo piso parejo, lo ha dicho de distintas maneras, y bueno, pues lo que esto va a empezar a hacer es que crezca las estrategias por intentar ganar la encuesta de Morena y tratar de que no haya expresiones de favoritismo hacia alguno de los candidatos. Y me parece que es importante cuidar la elección entre más limpia, entre más legítima, entre más cuidado sea el proceso electoral de Morena, va a ser mejor para el grupo gobernante. No se ve en la otra esquina a alguien que pudiera salir a retar al candidato que gane o la candidata que gane de la encuesta de Morena. Así que yo creo que es muy importante cuidar todos los procesos que hay en el camino. Marcelo pues tiene que empujar porque va a segundo lugar en la mayoría de las encuestas y tendría que estar ya en un proceso de acelerar su campaña. Pues estamos ya a un tris de las elecciones de junio del Estado de México y de Coahuila. Falta prácticamente un mes para esa fecha y ese es el arranque de salida de la campaña por la presidencia del 2024. Me parece que si todo pinta como va hasta ahorita, Delfina ganaría en el Estado de México con holgura, del mismo modo que en el caso de Coahuila, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, también ganaría con cierta holgura. Así que, pues, después de esas elecciones, ya es todo lo que veamos será en pos de ganar la encuesta de Morena para encaminarse hacia la elección presidencial. Y pues ahí, ahora sí vamos a ver, yo creo que se va a poner fuerte los encontronazos entre algunos de los candidatos, sobre todo entre Claudia y Marcelo, pero pues no excluyamos a Ricardo Monreal y a Fernández Noroña, que pues están ahí apuntados, y a Dan Augusto López. Bien, Salvador. Jorge Meléndez, no sé qué te parezca, pero ¿qué te parece si te hago preguntas bien directas, rapiditas, así, rafagueo a Jorge Meléndez? Jorge, ¿está quedando fuera Fernández Noroña después de la reunión en Palacio Nacional de los Senadores donde estuvieron las corcholatas y no estuvo? Yo lo veo fuera desde antes. Ajá. Es decir, que lo incluyan, yo no siento que Fernández Noroña tenga ninguna posibilidad. Lo de lo de la Cámara de Senadores sesionando en lugar alterno, ¿fue un desaseo legislativo o es simplemente lo que hace quien tiene la mayoría con diferente estilo, pero finalmente es lo que hacen las mayorías? Desaseo y tontería. ¿Por qué tontería? No se discutieron ninguna de las leyes y había que hacer en algunas ajustes y no pasarlas como, pues ya no las mandaron, ya las metemos. Yo creo que algunas leyes había que ajustarlas en algunos datos, quizás la 3 de 3 es lo más importante, pero en las otras había que hacer de ajustes. El poblano Alejandro Armenta se ganó la candidatura de Morena a gobernador de Puebla con esa sesión del Senado desasiada y a la carrera. Pues quiso, pero por fortuna ya en Puebla se levantó una compañera morenista, Albores, y está teniendo una cantidad de personas que se les une, porque los dos Armenta, que hay que recordar son primos, sí, vienen del grupo del PRI de Enrique Doher y demás. Albores, la secretaria del Medio Ambiente. Sí, entonces yo creo que podría dar la sorpresa, a pesar de que estos dos señores han hecho el trabajo que les han ordenado. Yo creo que Albores sería mejor con todas las circunstancias que pueda haber que cualquiera de estos dos. Claro, total y absolutamente. Y la izquierda tradicional, la izquierda nueva, los grupos que han luchado por derechos humanos, por periodismo independiente y demás, están con Albores y ha estado teniendo una resonancia muy importante.
¿Crees, Jorge, que la carrera política y la historia complicada con altibajos de Marcelo Ebrard le da como para jugarle las contras a López Obrador más adelante, o su propio pasado haría que le mida el agua a los camotes y no se aviente una bronca fuerte, Jorge? Pues lo que dijiste en lo último, yo creo que Marcelo, con todas las ganas que tiene el mundo, le tiene que medir muy bien el agua a los camotes y quizás llegar a un acuerdo, si es la señora Claudia Sheinbaum, en algún sentido, pero yo no veo que se vaya a otro lado. Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿crees que a Marcelo le dé lo suficiente para convertirse en el opositor fuerte de la 4T contra quien resulte, si no es él, dentro de la encuesta? Tu micrófono. Creo que Marcelo se la tiene que jugar el resto de aquí en adelante, incluso ser confrontativo y exigir lo que él considera adecuado para llegar en buenas condiciones a la encuesta, pero ya sea él y cualquiera que no sea favorecido por la encuesta, que no gane la encuesta, tendrá que disciplinarse porque enfrentarse al aparato que significa hoy el gobierno de la 4T más el movimiento de Morena, pienso que sería suicida para cualquier militante de izquierda de altos vuelos. No se le ve que esa posibilidad que se veía en algún momento que podrían irse a la oposición, algunos de los perdedores. Me parece que es cada día más difícil imaginarse que haya futuro político en aquel bando, en el bando azul tricolor amarillo. Entonces me parece que se tendría que disciplinar si no gana y hay que jugársela de aquí a la encuesta. Yo creo que los 5 aspirantes. ¿Consideras, Salvador, lo que en algunos análisis en las redes sociales dicen, que el plan B del presidente López Obrador, en el caso de la desasiada, difícil sesión senatorial de estos días, de este fin de semana, es confrontar finalmente a la Corte, que tendría que declarar inconstitucionales esas reformas y entonces sí enderezar toda la fuerza del morenismo contra la Corte y contra el Poder Judicial Federal? Sí, el presidente también está jugando con muy rudo, mucho más rudo de lo que suele jugar. Ya se ve que una confrontación muy fuerte con el tema de la Corte y que incluso podemos asociar este tema con el tema del INAI. Es decir, el presidente va para presionar y a buscar un enfrentamiento seguramente con la Corte, va por desaparecer el INAI, va por desaparecer un montón de organismos autónomos y que entren en cintura hacia la austeridad. Y normalmente lo curioso de este asunto es que electoralmente le va bien al presidente con este tipo de temas. Es decir, la gente no ve mal al presidente exigiendo austeridad a los organismos, no lo ve mal. Por ejemplo, la Guardia Nacional, vemos las encuestas, es muy criticada, pero en las encuestas la gente la apoya. El INAI pues no le interesa al pueblo bueno y raso, es una discusión más de las clases medias, los periodistas, los intelectuales, los académicos. Entonces, esas jugadas arriesgadas del presidente están llamándome poderosamente la atención. Yo creo que tienen un tinte electoral y un tinte de no se va a mover en su pleito con la Corte y para desaparecer los organismos que quiere desaparecer. Salvador, el INAI de veras sí ha servido, digo, ya sé toda la historia de una serie de hechos periodísticos relevantes que provinieron de información que tuvo que ser difundida gracias al INAI, pero en lo general, el INAI ha servido proporcionalmente a lo que se gasta y a lo que se esperaba, o ha sido un órgano de convalidación de intereses, como dice el presidente López Obrador. A mí me parece que el INAI, es decir, más bien, la transparencia es muy importante garantizarla en este país.
es indispensable garantizar el acceso a la información, estos mecanismos que tenemos los mexicanos desde hace ya muchos años, los ciudadanos, los periodistas, los académicos, los ambientalistas que utilizan estos mecanismos de transparencia. Sin embargo, estos institutos son carísimos, tienen mucha burocracia. Si hubieran sido más austeros, si fueran oficinas más eficientes, encargadas de hacer lo básico, es decir, son sistemas que tienen que garantizar la información a los ciudadanos, no tienen que ser unos grandes institutos con personal excesivo, con unos salarios muy elevados, con un montón de viajes, etcétera. Entonces, yo no veo mal que se busque una manera de que se garantice la transparencia a través de otros mecanismos. Ahí está sobre la mesa que puede ser a través de la Auditoría Superior de la Federación, o que se busque un mecanismo de oficinas menos onerosas, Julio. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿crees que se desató abiertamente la guerra política, la fuerte, la real, a partir del COVID del presidente López Obrador en Mérida y toda la cascada de agresiones y ofensas y deseos de muerte que se dieron a partir de ahí, y que tuvo la siguiente expresión como de esa golpe fuerte de autoridad política en esta recepción a los senadores en Palacio Nacional para luego sesionar en la sede alterna? Es decir, ¿esta ha sido la semana en que se ha desatado la verdadera guerra política? Total y absolutamente. Y yo te diría que las encuestas que yo sigo de algunos periódicos y de otras fuentes, repuntó el presidente, iba un poco cayendo. No digo que se estaba derrumbando, ni tenía graves problemas, nada. Pero de repente, cuando todo mundo se le fue encima y que ya se murió, y tú hiciste un artículo, quiero reconocerlo nuevamente, muy puntual sobre el Diario de Yucatán, que además insiste en sus detractores. Tenía razón el Diario de Yucatán, no sé qué. Digo, bueno, como una serie de periodistas de mi edad y hasta más jóvenes pueden insistir, y vuelves a leer el encabezado y es fallido totalmente. Entonces, esta guerra obviamente fue para adelante, porque como es un animal político, como les dicen a veces, o un político profesional muy bien cimentado, López Obrador olió el asunto y dijo, vámonos con todo. Este es el momento y hay que echarle la carne al asador para hacer. Quizás en esa ida para adelante y con todo hay errores, que yo insisto que los hay, pero yo creo que sí fue ese el detonante para ir a fondo. Oye, Jorge, está ahorita una reunión en Palacio Nacional por el Día del Trabajo y están representantes de las organizaciones obreras. Está Ricardo Aldana, que es el heredero de Carlos Romero Deschamps en el Sindicato de Petroleros. Está Carlos Aceves del Olmo, el dirigente setemista. Está Víctor Flores, el pillo que ha sido dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, un verdadero ejemplo nefasto. No ha cambiado gran cosa en esta etapa en cuanto a la representación sindical verdadera. Te pregunto, está también Napoleón Gómez Urrutia de los mineros, y bueno, creo que no hubo ninguna transformación real en el ámbito sindicalista nacional. ¿O qué opinas, Jorge? Yo creo que sí, seguimos igual, salvo algunos lugares, pues sí, ya diste los nombres. Y digamos, a mí el señor Víctor, de todos ellos, el señor Víctor Flores, me parece el más nefasto, porque ha hecho digamos, el robo mayor en el sindicalismo sin que haya un sindicato. Entonces, eso no es posible. Y yo creo que hay que cambiar ahí, y a mí me parece que mis compañeros
sindicalistas que andan por ahí, pues no sé a qué se dediquen, o ya dijeron, pues ya está la cuarta transformación y todo va a cambiar y hay que esperar. No, hay que cambiar los sindicatos de raíz para que sean. Bueno, y te voy a decir, hasta en las universidades, Julio, tú acabas de decir esto, pero el sindicato, el Estunam, hace veintitantos años que es un sindicato blanco, porque siempre gana el mismo grupo. Y así en otros lugares. Yo creo que eso hay que modificarlo totalmente en serio. Y luego en la pugna entre la PAUNAM y una nueva organización, pues volvió a ganar la PAUNAM. Es decir, ahí hay no sé cómo llamarle, un desinfle total y gravísimo para cambiar la vida de este país. Si hay que cambiarla es por medio de las organizaciones que apuntalen a un nuevo rumbo. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema del sindicalismo? Luego andamos viendo muchos temas nacionales, los analizamos, los criticamos, encontramos avances, frenos, pero por ejemplo en este del sindicalismo me estremece leer la vista de los invitados hoy a Palacio Nacional, como si no hubiera cambiado nada, y donde ha habido cambios, me parece, Salvador, es porque las nuevas leyes internacionales derivadas del TEMEC han obligado a que haya democracia sindical en algunos lugares como sindicatos automotrices en Guanajuato, entre otros. ¿Cómo ves ese tema del sindicalismo, Salvador? Sí, bueno, pues estoy totalmente contigo. Vemos los nombres y son los mismos de siempre, donde justo donde no han llegado las transformaciones en los últimos años es en los sindicatos, siguen siendo estos grandes sindicatos corporativos ligados a personajes pues que surgieron del PRI, de esas viejas formas de hacer política, que se han enriquecido de manera brutal, muchos de ellos, la mayoría, y que tienen un control férreo sobre los trabajadores. No ha llegado la democracia a esos lugares, a pesar de la presión, como dices, del Tratado de Libre Comercio en su nueva versión y de que los estadounidenses principalmente están invirtiendo dinero en organizaciones que promuevan la democracia sindical en México, están invirtiendo fuertes recursos para tratar de promover este tipo de asuntos y alcanza algunas empresas privadas de la industria automotriz y otras, pero los avances son mínimos, son menores, tenemos un retroceso incluso si lo vemos a partir de la velocidad de los cambios que hemos experimentado en democracia en los últimos años con respecto a los avances que vemos en el sindicalismo. Es un gran pendiente que tiene la clase política y los dirigentes sindicales con los mexicanos. Bien, Salvador. Y no hemos mencionado los dirigentes del sindicato de maestros, que sigue igual, con el Bester, sin el Baester, pero siguen más o menos y en el centro. Atrás de algunas cosas, porque de repente habla, ¿no? Es decir, y no habla por hablar, porque ella sabe que tiene algún núcleo importante ahí. Claro. Salvador Frausto, le hice esta pregunta a Jorge y ahora te la hago a ti. ¿Crees que después de esa fotografía en Palacio Nacional con los senadores del PT, del Verde, del PES y de Morena, donde no estuvo Fernández Noroña, pero sí las otras cuatro corcholatas, las tres originales, más el perdonado Ricardo Monreal, ¿crees que a Fernández Noroña lo están dejando ya abiertamente afuera de ese elenco presidenciable, Salvador? Creo que no, creo que lo van a dejar jugar en la encuesta y en el proceso electoral por una razón. Me parece que es una voz que está recordando la ecuación que está en juego, es decir, o se va hacia un movimiento un poco más radical del obradorismo o hacia un movimiento un poco más moderado del obradorismo. Y creo que la función
de Fernández Noroña es recordar en el discurso público ese tipo de opción que me parece que termina a fin de cuentas favoreciendo sobre todo a Claudia Sheinbaum, pero en alguna medida a Dan Augusto. Y bueno, pues esa discusión me parece muy pertinente, la de hacia dónde debe ir el obradorismo, hacia una posición más radical, hacia una posición muy parecida a la que tiene actualmente el presidente Obrador, o hacia una posición más moderada que incluya mayor diálogo con la oposición, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa función la cumple muy bien Fernández Noroña. Lo que sí me parece es que el presidente está muy molesto con la oposición y con todos aquellos que le desearon la muerte, y que ese enojo y ese coraje lo está transformando en una gana, en una vocación de profundizar los cambios que él considera pertinentes, y también con el deseo de arrollar en las elecciones del 2024 para poder sacar su agenda de manera más holgada. Como que volvió a emerger el López Obrador anterior a la presidencia, Salvador. Sí, lo veo más radical, lo veo fuerte, con ganas de profundizar ciertas ideas que él tiene y que había moderado mientras estuvo en los primeros 4 años o casi 5 años de gobierno. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, llega el momento del postrecito porque ya son las 3 de la tarde con 1 minuto. Jorge, Bueno, por favor, postrecito. Yo creo que el postrecito va a haber mayor debate, encono y polarización, no solamente entre el presidente y la oposición, sino entre los que están jugando. Yo creo que sí, tiene razón Salvador, el señor Fernández Noroña puede ser muy más radical que todos los que están ahí, pero yo insisto, yo no le veo ninguna posibilidad, porque Fernández Noroña también a veces se radicaliza excesivamente sin que venga el caso, y yo creo que no tiene en el ánimo presidencial ninguna posibilidad. Jorge, muchas gracias, muy amable. Salvador Frausto, postrecito, por favor. Sí, lo de Garduño, caray, Sí. qué cosa tan lamentable que el propio Garduño no renuncie si está vinculado a procesos y va a tener al fin de cuentas una pena menor o una responsabilidad administrativa. Por decencia debería de dejar el cargo como opción A, y como opción B, pues el presidente López Obrador tendría que cesar a un funcionario que está siendo investigado por una tragedia tan grande y tan lamentable como fue el incendio de Ciudad Juárez, donde murieron decenas de personas. Entonces, me parece un capricho, un acto totalmente insensible, que Garduño no esté fuera de su puesto cuando está siendo investigado por un asunto lamentabilísimo en el que perdieron la vida muchos migrantes, Julio. Bueno, pues Salvador, muchas gracias, buenas tardes, gracias por este lunes de periodismo. Gracias, Salvador. Gracias, Julio, Jorge, que tengan muy buena semana. Jorge, gracias, buenas tardes, seguimos en Abrazos contacto. a todos, a la audiencia también, y espero que no hayamos dicho algo que te desmonetice. No. Hasta luego. Últimamente andan muy tranquilos los desmonetizadores. Fíjate, A ver cuánto aguantan. la guerra política fuerte y estos Sí. ya más tranquilos, qué bueno. Jorge, gracias. Salvador, Un abrazo a gracias y hasta todos. pronto. Igual. Hasta luego.